para quienes no nos conozcan, Artículo 19 somos una organización internacional independiente y apartidista de libertad de expresión. Fue fundada en Londres en los 80s y en México trabajamos desde el año 2006. Es decir, ya tenemos 3 administraciones, 3 partidos haciendo un monitoreo de la situación de libertad de prensa. Detallo esta información un poco también para que conozcan y sepan de dónde viene esta información, ¿no? Como tal, la Oficina México y Centroamérica tenemos un tiempo ya trabajando en varios ejes temáticos. Con este le voy dando la que sigue. Perdón, va, muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como tal, en temas de libertad de expresión y acceso a la información, en México lo trabajamos desde distintos ejes y que son un poquito los ejes que vamos a estar trabajando en nuestro informe. Por un lado es el tema de transparencia, particularmente estamos viendo el tema de transparencia con comunidades indígenas. El otro tiene que ver con el acceso a verdad y memoria, el derecho de acceso a la información de graves violaciones a derechos humanos del pasado, el tema de derechos digitales, en este caso la batalla en línea precisamente que se está generando, sobre todo desde el ámbito legal, y por supuesto ya en el ámbito más del espacio cívico, lo que tiene que ver con la erosión institucional, así como puntualmente también la violencia contra la prensa, que quizás es donde nos han conocido un poco más, ¿no? Ahora, muy brevemente, para hacer un recorrido de este informe, en temas de transparencia, sin duda alguna, es uno de los ejes que más nos preocupó a lo largo de este último sexenio recién pasado, ¿no? Desde el 2018 a 2024, ¿qué es lo que analizamos? Unos procesos particularmente de freno al INAI, ¿no? No solo porque por varios años tuvimos una falta de nombramiento a personas comisionadas, ¿no? Lo cual generaba que no se pudieran resolver impugnaciones sobre decisiones. Pero vemos, obviamente, ya la actualización después de nuestro informe, como me imagino que todas y todos saben, bueno, ya vamos para su completa eliminación. Por otro lado, no habla solo nada más del tema de la existencia o no del INAI, para darnos una idea de por qué era la importancia del instituto, y ahora que vamos con estas reformas, la gran pregunta es qué va a pasar y cómo se van a gestionar estos derechos. Es decir, la existencia del instituto mismo puede variar. La importancia es qué va a pasar con cómo se gestionaba la información. Por dar un ejemplo, algo que se ha visto y que se vio en los reportes es que en el número de recursos de revisión por impugnaciones, es decir, que la autoridad federal reportó que no iba a dar información y que se impugnó, esos prácticamente tuvieron un aumento del 92%. Comparando la administración de Enrique Peña Nieto con la de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la noción de que las autoridades federales nos van a dar la información porque son confiables está descartada, ¿no? Ahora bien, en estos temas de transparencia también vemos que hubo varias iniciativas y tentativas desde el federal y de los legislativos de ocultamiento de información. Pensemos tan sencillamente como el catalogar hoy en día, como se hizo con el decreto presidencial, que todo es seguridad nacional, ¿no? En un contexto de militarización donde todo es seguridad nacional y toda la seguridad nacional se puede reservar, pues ya nadie tenemos acceso a nada, ¿no? Incluidos, por ejemplo, procesos de grandes propuestas de desarrollo, como fue el Tren Maya, el corredor transísmico, etcétera, etcétera. Las comunidades indígenas, sin duda alguna, siguen siendo quienes son más afectadas por la falta de una transparencia proactiva de las autoridades. Programas como Sembrando Vida, por ejemplo, prácticamente solo obtienes la información a través de solicitudes de información. Temas presupuestales, temas de procedimientos, temas demás, tienes que estar haciendo solicitudes de información. Y sobre todo las comunidades rurales y comunidades indígenas, quienes más se benefician de estos programas, no tienen acceso, ¿no? Y bueno, en temas de desastres naturales, lo mismo. Vemos que prácticamente se nos dice, mira, ya está todo en línea, ya está todo en español, pero eso genera afectaciones que, para empezar, no todo el mundo tiene acceso al Internet en México. No todo el mundo tiene las mismas facilidades y hay que pensar en comunidades rurales cómo transmitir información importante, ¿no? El segundo capítulo que vemos es el tema de la política del olvido, ¿no? Si bien en un inicio comenzamos con una serie de procesos de disculpas públicas por graves violaciones a derechos humanos, inclusive por casos de periodismo, como por ejemplo el caso de Lidia Cacho, ¿no? Que se iban haciendo algunas disculpas públicas al inicio del sexenio, esto se fue diluyendo, ¿no? Prácticamente pasamos de vamos a disculpar, el Estado mexicano se va a disculpar por las graves violaciones del pasado, a decir no está pasando nada, ¿no? Entonces se pasó a un discurso de negación
investigación prácticamente, donde vimos que se fueron reduciendo los contactos entre asociaciones de víctimas, de familiares desaparecidos, empezamos a ver cómo o se cooptaban los mecanismos, se controlaban o simple y sencillamente pues se iban desapareciendo, ¿no? Ejemplos de esto puede ser el mecanismo extraordinario de identificación forense, puede ser también pues el Sistema Nacional de Búsqueda. Pensemos meramente en los registros de desaparecidos en México, ¿no? Y los cambios que se hicieron para poder reportar que había menos desaparecidos, que en realidad no es un tema, ahí el tema de acceso a la información es crítico porque no se nos está informando sobre lo que está ocurriendo y eso es una obligación gubernamental, ¿no? En este mismo sentido, hablando de desapariciones, al menos 16 personas buscadoras fueron asesinadas, una permanece desaparecida, al menos hasta la publicación de nuestro informe, y vemos que prácticamente, ¿no?, según algunos de los datos ahí que estamos analizando, prácticamente el 40% de las desapariciones registradas desde el 65 hasta el 2023, si no me equivoco, hablamos que el 40% estaban ocurriendo en el último sexenio. Entonces, estamos en una escalada de desapariciones y una falta de acceso a la información a ella, ¿no? En ese sentido es bastante crítico, ¿no?, que no perdamos el ojo sobre esta situación y particularmente ustedes como medios de comunicación que sepan un poco que hay un proceso ahí. Ahora, en cuanto al Internet y el tema de derechos digitales, podemos hablar de varios temas. Muy sencillamente, por un lado, la falta de conectividad en los estratos socioeconómicos más bajos es continua. Si bien sí hay varias estrategias gubernamentales de generación de infraestructura, las políticas no pueden ser nada más construcción, ¿no? Es decir, sí, vamos a construir una torre, pero eso no necesariamente garantiza el acceso al Internet o garantiza conectividad, sobre todo en distintas zonas. Se tiene que pensar desde una visión distinta, se tiene que pensar desde una visión interseccional e integral, ¿no? Particularmente, hubo muchísimas iniciativas, tanto a niveles estatales como federales, de control y regulación del Internet, ¿no? Pensemos en el mecanismo de notificación y retirada, que es algo que inclusive la Suprema Corte dictaminó que debía pasar, a pesar de que es un mecanismo de censura a priori contra ustedes, los medios de comunicación. Estrategias de ciberseguridad, de control, ¿no? Por otro lado, pues los registros de los datos biométricos, que como sabemos hubo otra vez pues iniciativas, recordando los tiempos de Calderón, ¿no? Y de control y regulación de plataformas digitales, que ojo, no es que no deba de haber control y regulación de estas plataformas, pero meramente estas se deben de regular en base a estándares de libertad de expresión y derechos humanos. En temas de vigilancia, el sistema Pegasus, el malware Pegasus, se sigue utilizando, eso está documentado, tenemos los casos en contra de personas defensoras y periodistas, tenemos, ¿no?, el trabajo, ¿no?, que tiene comprobado el uso de estos y que su vínculo está con la Sedena, ¿no?, particularmente en esta administración. En ese sentido, siguió también el uso y compra y la negación de la compra de estos, ¿no? Es decir, se nos dice no es cierto, no pasó nada y pues tiempo después que se va confirmando, sí, ahí está el contrato, pero nos mandan el contrato a medias, entonces luego hay que solicitar el contrato, nos mandan el contrato censurado y así nos vamos en un estirafloje de acceso a la información sobre lo que se está ocurriendo o no en temas de control digital. Temas de erosión institucional, me enfoco en 4 instituciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo acaba de haber un proceso de reelección de su presencia, al cual varias organizaciones en el colectivo de la CNH que queremos, pues resaltamos que a fin de cuentas fue una institución que durante esta administración se dedicó prácticamente a operar como una institución más de la autoridad y no como un organismo autónomo, que es lo que debió de haber sido en muchos de los casos, colocándose incluso en contra de las víctimas. Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas prácticamente funcionando con un déficit presupuestal tremendo, donde vemos que prácticamente cada asesor tiene entre 4 y 5 veces más la carga de trabajo recomendada que deberían de tener, ¿no? Entonces es un tema de falta de recursos, es un tema ahora sí que austeridad para unas instituciones, pero no para otras. En cuanto a las fiscalías, si nos enfocamos nada más en la FEADLE, que es la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, es una fiscalía que muy particularmente resalta porque es para casos de periodistas. El 89% de los casos del año 2012 a la fecha no han sido resueltos. Están en impunidad, ¿no? Ahora, esto es sin acuerdos y demás. Si nos enfocamos solo en sentencias, es el 97%, que sí, escala mucho con lo que comentaba la doctora, que el 98% de los periodistas les preocupa la impunidad. Pues sí, el 97% de los casos no tienen sentencia, ¿no?, de una fiscalía especializada. Entonces, hay lógica precisamente en estos procesos. En cuanto al mecanismo de protección, aunque sí es una instancia con deficiencias, sí debemos decir que es la única instancia que se le dio más recursos económicos y humanos, y por otro lado también es el mecanismo
una de las pocas instancias que mantiene un diálogo con sociedad civil. Entonces, esto es una experiencia única prácticamente en el tema. Hablando de presupuestos, si juntamos el presupuesto sexenal del INAI, de la SEAP, de la CNDH, de la Fiscalía General de la República entera, del mecanismo de protección, son solo el 17% del presupuesto que se le dio a Sedena. Entonces, que no nos estén diciendo que el presupuesto no se está yendo a los militares, porque todas las instituciones de acceso a información y apoyo a las víctimas tienen el 17% de lo que recibe el ejército, ¿no? Esto en el último sexenio. Ahora, en temas de violencia contra la prensa, nada más para hacer una aclaración sobre nuestros números, y este es el último tema ya con el que cierro. Artículo 19, ¿cómo documenta? Nosotros tenemos un equipo el cual nos dedicamos a contactar a las víctimas que han sido, quienes fueron víctimas de alguna agresión, ataque o situación de violencia. Cada número que ven aquí es una persona víctima que nuestro equipo contactó, documentó directamente con ellos y ellas, o que en dado caso que no va a ser posible hablar con la víctima, se habló con sus familiares, con medios de comunicación, con personas al contacto y se tenían imágenes o videos como evidencia, ¿no? Entonces es una mezcla entre el testimonio de la víctima, testimonios externos, fotografías, imágenes y evidencia documentada. Cada uno de estos casos, artículo 19, es un esfuerzo de dar, aunque sea alguna asesoría de protección como mínimo, pero por supuesto que siempre depende de nuestras capacidades. Desde temas de atención psicosocial, asesoría legal, asesorías de análisis de riesgo y protección, talleres de seguridad, acompañamiento con mecanismo, con comisiones e inclusive representación legal, ¿no? Tenemos varios casos de representación legal. Si vemos los números con todo el historial de artículo 19 desde que documentamos, vemos una tendencia sobre todo al alza en su mayoría. El último sexenio vemos que entramos como a una planicie, ¿no? Y pues la gran duda que teníamos es pues cambio de continuidad, ¿no? Ya los datos del 2024 me temo que en abril se los tendremos del próximo año para presumírselos, ¿no? Pero será un gusto poder platicar con ustedes sobre esta situación y particularmente pues qué nos preocupa, ¿no? Que no necesariamente estamos viendo un reflejo hacia la baja, ¿no? En cuanto a las agresiones, el discurso principal que se nos da desde el Estado es que toda la violencia viene de delincuencia organizada. Con cada una de estas víctimas que hablamos, vemos que es el Estado el principal agresor de la prensa, ¿no? Particularmente personas funcionarias públicas, ¿no? Tienen más de 1000 de las agresiones, ¿no? O sea, estamos hablando que alrededor del 46% de las agresiones vienen del Estado mexicano, ¿no? Entonces, no es un tema de, siempre viene de delincuencia organizada, no. Hay un eje múltiple, ¿no? De violencia que creo que la doctora nos estaba relatando. La violencia viene desde múltiples facetas. Y sí, por supuesto, están partidos políticos, particulares, crimen organizado y aquellos casos donde pudimos documentar que hubo una agresión, pero como la persona periodista cubría varios temas, pues no era claro cuál era el agresor, ¿no? En temas de región, todo el país ha tenido agresiones a lo largo del sexenio, ningún estado está exento, sin embargo sí vemos concentraciones altas. Ciudad de México tiene números altos por la documentación de la estigmatización por parte de las autoridades en el gobierno federal, ¿no? Particularmente, y también porque en Ciudad de México sí hay mayor conciencia de denuncia, entonces muchos de los periodistas en Ciudad de México sí reportan o denuncian lo que se les ocurre. Hay zonas de silencio donde no se está reportando. Sin embargo, estados como Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán tienen altos números de violencia contra la prensa. Y pues hay que resaltar que hay distintas formas, ¿no? También si vemos un poco el tema de las agresiones, ¿no? Hay 3 categorías principales que engloban gran parte de la violencia: intimidaciones y hostigamientos, amenazas y, por otro lado, el uso ilegítimo de poder público, es decir, el abuso de poder. De estos últimos hay que resaltar el tema de la estigmatización, es decir, el discurso desde arriba hacia en contra de la prensa, y por otro lado, el acoso judicial. Ese es uno de los temas que más ha crecido desde el 2015, que tenemos un caso documentado, a los últimos años donde estamos documentando alrededor de 30 casos cada año, ¿no? Son 30 procesos judiciales, penales, civiles, administrativos o electorales en contra de la prensa por documentar. Entonces, esto es bastante crítico porque habla de que los medios tienen que tener mucho cuidado en proteger a sus periodistas sobre lo que publican. Y eso es una falla de los medios de comunicación en muchos casos, ¿no? Las personas no tienen una protección legal, ¿no? Y eso es una situación crítica. Tanto hombres como mujeres son víctimas y aunque la mayoría de las agresiones sí es contra hombres, tanto cisgénero como transexuales, sí hay un tema particular de que hay pues una mayor población de hombres que ejercen el periodismo, ¿no? Entonces todavía es un sistema bastante patriarcal que todavía falta trabajar varios temas ahí, ¿no? Y bueno, ya para estar cerrando, las coberturas de violencia mucho tiene que ver con corrupción y política, seguridad
Y después vemos que también derechos humanos y algunos temas privados es donde se mantiene estos temas, ¿no? Entonces, sí hay que resaltar que documentar corrupción y política, documentar seguridad en México es de alto riesgo. Listo, muchísimas gracias. Ahí está. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este panel con colegas periodistas, con estudiantes, con representantes de medios de comunicación y académicos y académicas. Mi papel es reaccionar un poco a lo que nos acaba de presentar Pedro y el magnífico trabajo que hace Artículo 19 en continuar posicionando este tema en la agenda pública. Yo soy académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero y voy a abordar esto un poco desde mi área de expertise, que es la política pública. También tengo el gusto de participar en el equipo de Words of Journalism que les presentó los resultados la doctora Mireya Márquez, entonces voy a remitirme algunos resultados también de este informe. Creo que el primer punto con el que yo iniciaría es que el reporte de Artículo 19 y toda esta discusión y también los datos que nosotros generamos en el equipo desmitifican la idea de que hay zonas libres de agresiones contra periodistas. Acabamos de ver que toda entidad de la República tiene algún tipo de agresión y eso es muy importante conversarlo y es muy importante denunciarlo porque solemos discutir en torno a que, bueno, si en Veracruz hay más asesinatos o si los periodistas que trabajan en la frontera, pero lo que es verdad es que hoy en día no hay ningún lugar seguro para ejercer el periodismo en este país. Bueno, por supuesto, las formas más graves de agresiones físicas se llevan un poco la atención, pero tenemos que seguir insistiendo en visibilizar la recurrencia tan alta y tan aceptable de agresiones como el discurso de odio. Nuestras cifras coinciden un poco con las suyas. Nosotros tenemos que más del 80 y piquito % de periodistas que encuestamos han sufrido algún tipo de discurso de odio o estigmatización. ¿Cuál es el problema de esto? No es solamente que uno reciba un insulto y pues ahí lo supera buenamente y se acaba. El problema en el contexto en el que vivimos y en el que se desarrolla el periodismo hoy en día es que existen muchas reverberaciones, sobre todo en lo digital. Y si esas agresiones y esa incluso legitimación del discurso de odio viene desde las esferas del poder, se vuelve todavía más grave, porque se empieza a generar la idea de que, así como en su momento Javier Duarte decía, es que andaban en malos pasos, también se genera la idea de que hay periodistas que se merecen ser insultados o que por estar opuestos a las ideas del partido gobernante o ser críticos y críticas de las políticas públicas o del desempeño de los gobernantes, se vuelven como enemigos de un proyecto. Y esta es una idea sumamente peligrosa para un país democrático o que busca ser democracia, porque nos quedamos sin un componente esencial, que es la capacidad de preguntar, de denunciar y de criticar. Y eso es de verdad algo muy grave. Entonces, no es una agresión que se quede constreñida en un círculo, sino que empieza a expandirse a las ideas que tiene la ciudadanía sobre el cómo informarse y sobre qué datos importan y sobre cómo construir las ideas sobre las cosas públicas, ¿no? Si cada uno de nosotros pensamos de dónde obtenemos nuestras ideas de qué tal lo está haciendo el nuevo gobierno o qué tan eficaces son determinadas políticas públicas, pues cada quien tendrá sus fuentes de información. Pero cuando nos quedamos sin una fuente de información crítica, que puede ser el periodismo de investigación, entonces sí la democracia empieza a estar en problemas. Entonces, ese es como el primer punto, ¿no? Que no hay zona libre de violencia, que el discurso de odio viene apuntalado desde el poder y también este panorama que también nos planteaba muy bien Pedro en el informe, de cómo el marco de derechos se empieza a estrechar, ¿no? Por un lado tenemos todas estas cuestiones que amenazan contra los derechos humanos desde una visión, digamos, organizacional o de la titular de la comisión, pero algo que a mí me preocupa sobre todo es cómo se empieza a estrechar una de las grandes conquistas que teníamos, que era el derecho a la información y la transparencia, y que sin duda alguna empezó a empujar
probablemente la mejor época del periodismo de los últimos años, ¿no? Ese periodismo que ya no dependía de filtraciones o que ya no dependía, digamos, de pues algún documento que le había facilitado algún contacto interno, algún informante interno, sino que existían mecanismos institucionalizados, bien establecidos, con todas las garantías para poder solicitar información y recibirla. No quiero decir que sea fácil, de hecho ahora Pedro nos acaba de mencionar cómo esto siempre había constituido una estira y afloja, ¿no? De pide y luego mete un recurso de revisión y a ver qué te dan y si te lo dan bien, ¿no? O sea, ese proceso que nunca dejó de ser desgastante, pero que por lo menos estaba previsto en leyes, en normas y en reglamentos. Y estamos a punto de quedarnos sin el garante que proteja ese derecho y por ende nos estamos quedando con un obstáculo más para ejercer el periodismo de investigación. Entonces, a la larga, algo que me preocupa mucho es, digamos, después de escuchar muchas de las reflexiones de estas mesas, por un lado, todas estas necesidades de renovar al periodismo, de generar nuevas audiencias, de reconectar con las audiencias que se supone que se están perdiendo, de reinventarse en los nuevos formatos. Además de todos esos obstáculos, ahora tendrán que vérselas con un periodismo que ya no tiene acceso a la información de manera garantizada. Y sé que hay personas que piensan que esto puede ser exagerado, porque no es que esté desapareciendo el derecho como tal, pero si nos quedamos con una estructura en la que el gobierno se vuelva juez y parte, realmente las garantías empiezan a desaparecer, ¿no? En los hechos pueden existir, digamos, las buenas intenciones o un derecho consignado en la Constitución, como estuvo desde 1977, el derecho a la información, pero que no se puede hacer efectivo si no existe un órgano que garantice. Y esto no quiere decir que, digamos, no critiquemos al INAI o no pensemos en mejorarlo. Decía que es una de las grandes conquistas de derechos en los últimos años, porque además fue un derecho que se vino acompañando tanto por organizaciones de la sociedad civil como por periodistas. Y es un derecho que no se ha descuidado o que no se había descuidado en los últimos años y que se había impulsado la mejora, la reforma, bueno, un montón de observaciones que se fueron haciendo durante estos casi 20 años o más de existencia de la ley de transparencia y que ahora sí está en serio riesgo. Entonces ese es un aspecto que también me preocupa mucho. Algo que me preocupa quizás todavía más y que no tiene como una salida tan fácil es la indiferencia del gobierno. Nos han dicho que de lo que no se habla es casi como que no existiera. Y yo sí noto que está desapareciendo o se está desvaneciendo de la conversación pública la gravedad de las agresiones contra la prensa. Y eso, claro, es responsabilidad de un gobierno al que pues, no le conviene hacer visible esto frente a toda la ineficacia que tiene el mecanismo de protección a la prensa, a periodistas, a personas periodistas y defensores de derechos humanos, pero también una indiferencia social creciente. Creo que en los últimos años hemos visto cada vez menos manifestaciones que acompañan a periodistas que exigen justicia o exigen el fin a la impunidad de los asesinatos. Y eso también nos habla mucho de cómo nos estamos transformando como audiencia, porque estamos perdiendo ese vínculo tan importante que deberíamos tener con nuestros periodistas, con las personas que nos informan, con las personas que nos narran o decían en la mañana, que nos traducen todas las problemáticas públicas. Entonces, esa, digamos, indiferencia o esa pasividad cuando asesinan a un periodista o una periodista o cuando vemos que el expresidente López Obrador un día sí y otro también criticaba a la prensa y nosotros como audiencia no hacemos nada, creo que sí también nos muestra un signo muy preocupante de en qué nos estamos transformando, cómo nos estamos informando y cuáles son nuestros patrones de exigencia ciudadana, porque al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros tomamos decisiones con base en cierta información. Y si no nos indigna perder al periodismo de investigación, si no nos importa perder a las voces críticas y si no nos unimos a esto, sí también creo que quedamos como en un lugar bastante complicado. Creo que una cuestión que es urgente para, digamos, poner como puntos más concretos sobre la mesa, además de exigir el fin al discurso de odio y a los insultos desde el estrado público, que digamos, ahorita estamos como dándole quizás un voto de confianza a la nueva presidenta, ha bajado quizás un poco la estridencia, pero no sabemos bien a bien qué va a pasar. Pero en términos concretos, ¿qué necesitamos exigir? Necesitamos un mejor mecanismo de protección a periodistas.
De entrada, institucionalmente el mecanismo tiene un problema de origen, que es un mecanismo que atiende a públicos muy diferentes, que son los protectores y protectoras o defensores de derechos humanos y periodistas. Se metieron en el mismo cajón por razones coyunturales, por razones políticas, pero realmente eso ha impedido visualizar con mucha más precisión el mapa de riesgo que enfrentan los periodistas en el país. Porque al ser un mecanismo tan amplio, con fines tan ambiciosos y, digamos, con un presupuesto que resulta insuficiente, es imposible que el mecanismo genere soluciones precisas para, digamos, el mapa de agresiones inmenso que tanto Pedro como la doctora Mireya nos mostraban hace un momento, ¿no? Nosotros mapeamos 18 tipos de agresiones, pero probablemente cada periodista tenga en la cabeza otras 18 más. Y eso no necesariamente está reflejado en la variedad de políticas públicas que tenemos para atenderlo, ¿no? Nosotros realizamos también un diagnóstico al respecto y sí encontramos que además de articular los diferentes niveles de gobierno, porque los periodistas, ustedes saben, no solamente se desempeñan en una ciudad o en un municipio, sino que muchas veces son corresponsales o se desplazan o están siguiendo la nota o están siguiendo un candidato o candidata. ¿Qué ocurre cuando los agreden en una entidad en la que no necesariamente trabajan, pero además residen en otra? ¿No? Hay una confusión ahí entre niveles y no hay una respuesta sencilla para saber a quién le toca qué, al mecanismo local o al federal. Y bueno, por eso nos resulta sorprendente que más del 80% de los periodistas decida no acercarse a los mecanismos gubernamentales o no haya recibido una respuesta eficaz de los mecanismos. Entonces, para empezar a exigir un mejor mecanismo, hay que, claro, esto es como una lista de buenos deseos, pero creo que sí debería articularse una exigencia ciudadana al respecto. De entrada, mucha mayor precisión en el problema público que está atendiendo, que son las agresiones contra la prensa, que son muy diferentes de las agresiones que padecen defensoras y defensoras de derechos humanos. Segundo, una precisión geográfica, ¿no? Clarificar este tipo de escenarios donde se entrecruzan niveles de gobierno. Tercero, generar estos mapas de riesgo. Nosotros, es que exista la información y también por eso es muy importante este tipo de foros, porque se puede empezar a socializar y en el mejor de los casos algún tomador o tomadora de decisiones puede asomarse y decir, ah, mira, los académicos ya lo están haciendo o las organizaciones ya lo están haciendo, pero generar mapas de riesgo donde se visualice cómo los riesgos que enfrenta un periodista que trabaja en Sinaloa no son los mismos que los que enfrenta un periodista que trabaja en la Ciudad de México o que trabaja en Veracruz. Y no se puede, digamos, atender con el mismo remedio todo el abanico de enfermedades que tenemos. Entonces, precisión también en ese sentido. Otra cuestión es que también el mecanismo está muy desarticulado de otras políticas públicas que pretenden combatir el crimen en este país. Ya nos mencionaban, el principal agresor no es el crimen organizado, como también muchas veces se repite en el discurso político, pero sí es necesario, es indispensable articular mejor los alcances que se propone el mecanismo con las otras políticas de combate a la delincuencia y de garantía de la seguridad pública. Y finalmente, algo que quizás podría ayudar a sortear esta enorme desconfianza que prima sobre el mecanismo es la pluralización de las personas que lo integran. En el sexenio pasado, insisto, no se habló mucho de eso porque el problema se nos está desdibujando, pero hubo un tema ahí con quién era el titular del mecanismo durante muchos meses. Y no había, digamos, una cabeza clara que pudiera resolver estos problemas y que pudiera de alguna manera articular todos los hilos que están sueltos. Entonces, frente a eso, necesitamos exigir un nombramiento serio de quién será la persona titular y segundo, pluralizar quiénes integran este mecanismo. Acercar quizás a periodistas que ya hayan atravesado por el mecanismo para hacer como algún tipo de coacheo, de guía con otros colegas, porque parte de los problemas que enfrentan quienes se acercan al mecanismo es una falta de sensibilización, ¿no? De personas que lo ven como quizás un trámite burocrático y no necesariamente han pasado por la experiencia que implica recibir amenazas, que intimiden a tu familia, que te envíen anónimos, que te hagan llamadas amenazadoras, que se metan a tu redacción a robar. Entonces,
esa pluralización necesaria del mecanismo podría empezar a ayudar a generar más confianza en eso. Pero digamos, yo sí, para dejar como un poco una nota de optimismo en mi intervención y también una invitación que siempre me gusta hacer en los foros en los que participo, lo primero es que análisis, digamos, académicos y algunos testimonios de periodistas han mostrado que el periodismo es posible en este país, ¿no? Y creo que este foro es una muestra de eso y estamos viendo ejercicios del mejor periodismo que se están desarrollando en lugares tan complicados como Sinaloa, ¿no? Vemos ahí periodistas de investigación, periodistas que siguen recogiendo testimonio, que uno realmente no se explica mucho cuál es la racionalidad detrás de eso, pero que sigue existiendo. Y déjenme decirles que en estos contextos tan complicados, algo que ha logrado de alguna manera mantener a flote el periodismo es la construcción de alianzas con organizaciones sociales, con colectivos de víctimas, con organizaciones incluso de artistas o de otro tipo de colectivos de derechos humanos, y esa suma de fuerzas nos puede dejar como alguna nota de optimismo. Ahora, lo segundo es que creo que los principales aliados del periodismo debemos ser sus audiencias, sus lectores, sus escuchas, sus espectadores, y eso como que de repente se nos pierde un poco del panorama. Les decía que siempre que estoy en foros me gusta hacer como este tipo de invitaciones porque nunca es mal momento para decir que se suscriban al periódico que ustedes leen o que paguen por algún tipo de nota o que de alguna manera compensen el periodismo que ustedes consideran de buena calidad. Y eso creo que es algo que por todo el cambio en el ecosistema digital de pronto se nos pierde de vista, pero también es una responsabilidad de nosotros como audiencias no abandonar al periodismo porque, como decía al principio de mi intervención, es uno de los principales ingredientes para la construcción o la reconstrucción de la democracia que queremos. Muchas gracias. Pues ya no hay nada más que decir. La verdad es que fue un diagnóstico súper completo desde la intervención de la doctora Mireya. Normalmente estos foros son latinoamericanos o son europeos o son mundiales y demás, y tenemos un panorama general. Yo quisiera rescatar que tanto la encuesta que presentó la doctora Mireya como lo que Artículo 19 presentó ya de todo el sexenio, sí nos dan una película muy clara de cómo estamos y dónde estamos parados. Desde Alianza de Medios, yo les diría, nosotros lo que hemos hecho es tratar de seguir los casos de periodistas que han sido asesinados de hace muchos años atrás, un poco siguiendo la metodología del CPJ, es decir, nosotros seguimos los casos donde vemos que hay suficiente evidencia para suponer que su labor periodística pudo haber sido el causal del ataque, ¿no? Lo que sí hemos visto en los últimos años, y va un poco en concordancia con lo que ustedes platican, es que no todo está del lado de los malosos, digamos, no todo está del lado de los delincuentes comunes o los del crimen organizado. Cada vez vemos más participación de autoridades, sobre todo a nivel local y municipal, luego estatal, y ahí yo me iría para arriba. Lo que vino a cambiar fue el discurso desde presidencia del sexenio pasado. Ese discurso derivó en los primeros, yo creo que durante el primer año, en que incluso insultaban a los reporteros cuando iban a cubrir una gira del presidente, nada más por el hecho de ser solidarios con el discurso del presidente. Evidentemente, y dejar de hablar, es decir, dedicarle más tiempo a criticar al dueño de una empresa de medios que un reportero que fue asesinado, pues evidentemente también diluye el apoyo social. Y creo que más que desdeñar el tema es una estrategia. Y la estrategia ha llevado a que ya no vemos manifestaciones donde la gente sale a pedir justicia por el asesinato de un periodista, no porque el periodista valga más o menos que nadie más dentro de su entorno, es porque el periodista multiplicaba voces. Entonces, al momento de multiplicar voces, se vuelve mucho más grave atacar a un periodista que a alguna otra persona, porque estamos atacando un valor esencial que tiene la gente, que es estar informado. Y de ahí me iría yo nada más para abrir a preguntas. Así como se hablaba de desiertos, no me acuerdo cómo lo hablaban de desiertos, que se ha hablado de desiertos de información, yo diría, sí los hay de manera formal y para el estudio, no los hay en la práctica, porque es natural del ser humano estar informado. Entonces, lo que está pasando en esas zonas, que cada vez son más,
hace 12 años era Sinaloa y era Jalisco y era Tamaulipas, ahora le agregamos Guanajuato, Michoacán y Veracruz y Guerrero y en fin. En esas zonas donde nosotros, por profesión, por protección, por decisión editorial, no entramos en zonas de alto riesgo, alguien está informando. Y ese alguien no es un periodista formado. Luego, entonces, su riesgo es mucho, mucho, mucho mayor, porque no sabe medir cosas que nosotros hemos hecho en una especie como de código no escrito, de cómo cubrir problemas de crimen organizado, por ejemplo, que lo dejaré para la próxima mesa. Pero no hay desiertos de información, la gente necesita saber qué está pasando. De repente empezó a haber muchos grupos de Facebook, por ejemplo, que te decían por dónde circular en carreteras de Tamaulipas. Y esos eran los vecinos. Entonces, no es que callando periodistas se vaya a dejar de informar, se hace más preocupante y más peligroso el entorno. Entonces, lo que siempre ha costado mucho trabajo es situar el problema de México con números claros que nos dejen una radiografía precisa. Acá la tenemos. Con estas dos encuestas, desde definir qué es un periodista, o sea, es algo que a nosotros nos ha tomado muchísimo tiempo en otras asociaciones. Y yo lo vi ahí y dije, ay, lo voy a copiar. O sea, esto, lo primero, fue la primera. Porque cuesta mucho trabajo hasta para el mecanismo de protección, ¿no? Que pues ya prácticamente no existe. Es otra de las cosas que se ha ido diluyendo, casi quedando sin presupuesto, además, ¿no? Le han ido recortando el presupuesto. Y luego, pues lo que hemos hablado mucho de transparencia, pero hasta ahí quedaría yo. Preguntas, sería muy interesante que tuviéramos. Hay una pregunta por allá. Hijo mío, álzate y habla. Gracias, buenas tardes. Gerardo Jiménez, del Sol de México. La pregunta es para Pedro, de artículo 19. Pedro, preguntarte del seguimiento, del acompañamiento que hicieron de estos ataques a periodistas. Quisiera saber cuántos se judicializaron. Esto es la pregunta porque contrasta con la otra cifra que diste, ¿no? Los procesos legales o los procedimientos legales contra periodistas pues son muy fluidos y son bastantes, ¿no? Ahí hay un contraste fuerte. Quisiera preguntarte esto y también en este tema de la judicialización de los casos comparado con el sexenio pasado, por favor. Gracias. Sí, claro. ¿Hay otra pregunta por ahí? Si quieres, vas en lo que alguien más se anima. En lo que llega por aquel micrófono. En cuanto a judicialización, ojo, aquí nada más para hacer una puntualización, los datos que estamos compartiendo es solo de la FEADLE, ¿no? De la Fiscalía Especializada de Atención a la Libertad de Expresión. Ahí, en cuanto a judicialización, algo que sí hay que decir es que sí hay un cambio en que la Fiscalía ha reportado mayor avance en los procesos de la administración pasada versus estas, pero el tema es que la Fiscalía tiene la capacidad de definir qué casos termina trayendo y qué casos no. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que notamos es que aunque la FEADLE ha reportado más procesos en avances de investigación, más procesos en avances de judicialización y llevar acá, que la verdad no tengo un número exacto, entonces prefiero no desinformar. Lo que sí es que, por ejemplo, en casos de asesinatos de periodistas, de este sexenio la FEADLE solo está llevando el 30%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los reportes de las fiscalías nos dicen, sí, estamos avanzando más en las carpetas de investigación, pero pues claro, es que no están cachando nuevos casos. Entonces, los casos que tienes los vas avanzando, pero los casos más recientes no se están documentando, ¿no? Entonces, y ahí en tema de impunidad, la verdad es que es un número de los pocos que podemos obtener porque hay un tema enorme de cuántos periodistas para empezar deciden denunciar, que es un número bajo. De hecho, nosotros estaremos pensando que prácticamente el 30% más o menos, si recuerdo bien nuestros datos, pues son de los periodistas que sí, al menos de los que documentamos nosotros, sí nos deciden, sí voy a poner una denuncia ante la fiscalía, ¿no? Y luego de esos, ¿cuántos terminan pasando a las estatales y cuántos terminan pasando a la federal? ¿Y cuántos ya lleva la FEADLE, ¿no? Y luego de esos de la FEADLE es cuántos hay un avance, ¿no? Entonces, es un entramado muy complejo
y sí es un reto importante, ¿no? Entonces, sí que hay varias formas de analizar la impunidad y distintos datos. Lo que yo diría es nada más que sí tengamos atención un poquito a qué se nos está reportando, ¿no? Que es justo el tema de derecho de acceso a la información. Yo también, por acá. ¿Qué tal? Florencia González Guerra, periodista. Me llama la atención mucho lo que dicen sobre los desiertos informativos y también me gustaría saber si es una cosa que es un poco más compleja de poder rastrear, que es todo el tema de la autocensura, ¿no? Porque creo que si hoy en día no hay tantas manifestaciones, no hay tanto, es porque también, o sea, uno lo ha sentido. Sales a reportear, no sé, la toma de protesta y vas en el Zócalo y te das cuenta el apoyo o en contra que pueden estar de acuerdo al medio en el que estás, posturas, no sé. Hoy se vuelve el panorama un poco más complejo. Entonces, quería preguntarles, ¿qué temas, o sea, qué condiciones tendría que haber y qué actores necesitan estarse involucrando para que haya condiciones suficientes para que la gente no, o sea, porque los mismos periodistas hay un tema de autocensura, ¿no? ¿Qué condiciones y qué actores tendrían que estar viendo dentro de México para que esto no pase? Bueno, pues creo que es una pregunta que todos nos hacemos aquí. De entrada, ¿qué tendría que pasar que existieran garantías contra la impunidad? O sea, creo que gran parte de lo que sucede frente a este como desánimo o incluso este temor que tú señalas de pues mejor ya no salgo a manifestarme o incluso ya mejor no publico tal nota, pues tiene que ver con que si hago lo contrario, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Quién va a atender mi queja? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a dar garantías? Y creo que eso tiene que ver con esto que se mencionaba hace un momento, de que al final es una estrategia también como para el abandono y la soledad y el desdibujamiento de esta problemática tan fuerte. ¿Qué otra cosa tendría que pasar además de tener mejores instituciones? Tendría que pasar un acompañamiento social, o sea, que fueran manifestaciones grandes, atendidas no solamente por quienes padecen directamente el problema, sino que se socializara la idea de que cuando un periodista es agredido o una periodista es insultada, toda la sociedad está padeciendo y está perdiendo algo. Y creo que eso también es una cuestión que, digamos, desde la academia yo abrazo la responsabilidad de difundir la idea a los estudiantes de qué se pierde cuando un periodista se autocensura o se retrae o deja de ser como tan crítico. Entonces, esa misma concepción social que tenemos de las y los periodistas tendría que volver a reactivarse. O sea, creo que sí, el sexenio pasado sufrimos mucho en el sentido de que la deslegitimación de las voces críticas o el, digamos, empezar a preguntar ¿de qué medio vienes? Para saber con qué actitud te trato, creo que fue algo muy dañino para la forma en la que concebimos el periodismo de calidad en el país, porque, como decíamos hace un momento, volverte enemigo de un proyecto político de pronto es más grave que ser un periodista, digamos, sumiso o leal. Y eso tendríamos que empezar a repensarlo. Yo te diría, ¿quién tiene que participar? En el ideal. En el ideal tendría que haber una participación del Estado que garantice que tú puedas trabajar libremente en la calle, no lo hay. Debe haber una formación profesional del periodista, que en la Ciudad de México yo diría que es bastante buena, al interior del país varía muchísimo, depende de la zona, y conforme te vas alejando de zonas urbanas es peor, ¿no? Y tendría que haber un trabajo interno dentro de los medios que permitiera un periodismo libre, ¿no? La autocensura, por definición, es un acto de cuidado personal. Y viene por la falta de estos tres motivos, porque creo que el Estado no me va a proteger si alguien viene y me golpea, porque creo que puede ser falta de comunicación, porque creo que mi jefe no me va a dejar publicar esto, entonces mejor no lo hago, ¿no? El otro día nos llegó un mail al periódico de una colonia de Acapulco y decía, es que ustedes tienen que decir que en la colonia no hay agua y tienen que inventarle algo al alcalde para que lo corran. Esa frase es toda la percepción que la sociedad tiene de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Entonces, también explica un poco eso. Bueno,
yo me voy con tanto tiento, tú lo decías en tu momento, nos vamos con tanto tiento de ser cuidadosos y proteger nuestros datos que tampoco estamos respondiendo a la sociedad. Ese es el asunto. Entonces, pero yo creo que en un ideal debería ser tripartita, el Estado, tu misma formación y el medio para el que trabajas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ábrele fuerte. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Reyes y bueno, me gustaría también tocar un tema que bueno, en este caso tiene que ver un poco con esto, sobre los derechos pendientes que existe también en las empresas de comunicación. Y hablo del acoso laboral, del hostigamiento sexual, que muchos medios no manejan prestaciones, que no se dan viáticos cuando uno tiene que hacer coberturas a otros lugares, de protección, equipamiento, incluso, no sé, desde lo más básico, ¿no? Una cámara, una grabadora para que tú te puedas ir. Y que bueno, y todavía se vuelve más difícil con esta situación de descrédito que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Como periodistas. Y que pues me gustaría saber, bueno, en este caso la investigación, si tienen algunos datos, a lo mejor artículo 19 al respecto. Creo que también hay que empezar a mirar desde esas vertientes, porque no solamente están también igual los periodistas acosados desde fuera, sino desde sus mismas redacciones se tienen que defender de los propietarios de los medios de comunicación, porque a lo mejor ya no te quieren en la empresa y te quieren pues nada más como un muñequito, y hasta que tú quieras renunciar, entonces pues no te doy nada, ¿no? Y muchas de las veces también se judicializan casos de ese tipo, ¿no? Y que ahora estoy viendo yo también en redes sociales que muchos periodistas empiezan a hacer como redes, ¿no? Para poderse acompañar en ese tipo de procesos, pero la realidad es que estamos desprotegidos también desde dentro de las empresas. Sí, pues bueno, nada más para detallar, como tal de artículo 19, los datos que presentamos un poco en nuestro informe tienen que ver más bien en general de al momento de vivir su agresión, cuál era su situación económica. Sí, algo que resaltar es, por un lado, sí identificamos que al menos un tercio de los periodistas tienen, por ejemplo, más de un trabajo, ¿no? Sí identificamos que gran parte de los periodistas agredidos, la mayoría de los periodistas agredidos, ganaban entre 10 y 15 mil pesos al mes, ¿no? Lo cual discrepa mucho, ¿no? De este discurso desde fuera, externo, que nos resalta, ¿no? De que pues los periodistas multimillonarios que nos esconden todo, ¿no? Y el pueblo noble cómo sufre, ¿no? Y entonces en realidad hay una discrepancia y que no cuadra, ¿no? La mayoría de los periodistas agredidos en las entidades federativas tienen una situación de precariedad, no tienen seguro social o si tienen seguro social está de alguna manera limitado, ¿no? Se reporta al IMSS menos de lo que se está publicando, ¿no? Y demás. Ahora sí que no hemos tenido oportunidad de ampliar más el tema de derechos laborales porque la verdad es que no nos da abasto, no tenemos capacidades, ¿no? Desde artículo. Lo que sí les invitaría, hay dos reportes de otras organizaciones. En el caso de Comunicación e Información de la Mujer, ACES y MAC, tienen datos importantes sobre violencia que viven las mujeres periodistas al interno de los medios de comunicación, violencia de género, violencia laboral y de otro tipo que comentaban. La Asamblea Tenemos que Hablar hizo una encuesta también de periodistas mexicanos, un poco para hablar sobre los temas laborales y pues bueno, es un tema que está vigente y sin duda yo lo que diría nada más y un poquito redondeando, lo que les toca como medios de comunicación y periodistas sí es tener claros sus derechos, ¿no? Me voy a remitir a un tema, desvío un poquito el tema, perdón, pero cuando hablan de la definición de periodista, ¿no? En el 2015 hay un amparo otorgado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde está la definición de periodista legal que las autoridades tienen que aceptar. Es un estándar interamericano, es un estándar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que habla del periodismo y de qué debe ser un periodista. Porque si definimos un periodista, por ejemplo, solo si tiene un contrato de tiempo completo, yo no sé cuántos de ustedes aquí ya son descalificados de periodismo, ¿no? O si defino periodismo solo si tienes un contrato con un medio de comunicación, el periodismo comunitario, el periodismo indígena se nos cae, ¿no? Entonces, el tema de conocer tus derechos va a ser importante y tener claro esos estándares va a ser importante
para no perder e ir generando definiciones, porque es muy peligroso empezar a definir quién es periodista y quién no. Y particularmente, aunque en México no tenemos ese problema todavía, un riesgo muy importante, y lo vemos en Centroamérica y lo vemos en nuestro equipo que analiza Cuba, por ejemplo. O sea, tienes un gobierno que enlista, ¿no?, quién es periodista y quién no, en acorde a una definición muy estricta. Y entonces ahí es donde estamos en un riesgo muy crítico, ¿no? Entonces hay distintas maneras de querer controlar la información. Y en ese sentido yo lo que les diría es, bueno, uno, por un lado sí tiene que haber un trabajo más. Esta es una de las grandes responsabilidades de los medios de comunicación. Está en nuestro informe como una de las grandes oportunidades que tienen que trabajar. Y sin duda alguna es uno de los grandes temas que queda como derechos pendientes, ¿no? Una cuestión rápida que también estaba pensando. Creo que hablando de desmitificar aspectos, también tendríamos que empezar a renunciar a esta concepción como muy heroica del periodismo, porque algo que también nosotros encontramos en la encuesta es que parece como muy normalizado y naturalizado la cuestión de no, pues es que hay que trabajar todo el día, es que no existen los fines de semana, es que la familia pasa a segundo plano. Y eso, como dice Pedro, va en contra de todo un marco de derechos que se tienen que defender y se tienen que impulsar. Y creo que el segundo elemento que también tiene que empezar como a reconstruirse son las divisiones que existen en el gremio, porque frente a todas las versiones del periodismo que tenemos hoy en día, me parece que sí hay pocos momentos en las que medios digitales y medios impresos y periodistas junior y senior y los directivos y los reporteros y los fotoperiodistas se unan. Digo, de entrada, a nosotros, por ejemplo, la investigación de Words of Journalism nos costó mucho trabajo empezar a mapear quiénes eran periodistas, porque no existe, como en otros países, un sindicato, por ejemplo, funcional o una unión de periodistas nacional. Entonces, creo que eso también refleja como esta división, esta fragmentación del gremio. Pues muchísimas gracias. Como dice Ale, vamos atrasados de tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y seguimos con el siguiente panel.